L.A. Tumba del tirano. Canal Babivook. 1. ¿Aquí no hay comida? Meg, se ha zampado todas las gominolas. Baja de mi coche fúnebre, porfa. Soy partidario de devolver los cadáveres. Es un simple acto de cortesía. ¿No? Cuando un guerrero muere, debes hacer todo lo que esté en tu mano, para que su cuerpo vuelva con su familia y puedan hacerle los ritos funerarios. A lo mejor estoy chapado a la antigua. Tengo más de 4000 años. Pero me parece de mala educación, no deshacerse de los cadáveres como es debido. Por ejemplo, Aquiles durante la guerra de Troya. Menudo cerdo. Arrastró el cuerpo del héroe troyano Héctor atado a su carro alrededor de la muralla de la ciudad durante días. Al final convencí a Zeus para que obligase a ese pedazo de matón a devolver el cuerpo de Héctor a sus padres y que recibiese un funeral en condiciones. Venga ya. Un poco de respeto por la gente que matas. Luego está el cadáver de Oliver Cromwell. No era un gran admirador de ese hombre. Pero, por favor. Primero, los ingleses lo entierran con honores. Luego deciden que lo odian, de modo que lo desentierran y ejecutan su cadáver. Luego su cabeza se cae de la pica en la que llevaba décadas empalado y pasa casi 3 siglos de coleccionista en coleccionista como una asquerosa bola de nieve de recuerdo. Al final, en 1960, susurré al oído a algunas personas influyentes, ya basta. Soy el dios Apolo, y os ordeno que enterréis esa cosa. Me estáis dando bastante asquito. Cuando le llegó la hora a Jason Grace, mi amigo y medio hermano caído, no pensaba dejar nada al azar. Yo acompañaría personalmente su ataúd al campamento Júpiter, y lo despediría con todos los honores. Resultó una decisión acertada, entre los demonios que nos atacaron y todo lo demás. La puesta de sol convertía la bahía de San Francisco en un caldero de cobre fundido cuando nuestro avión privado aterrizó en el aeropuerto de Oakland. He dicho nuestro, el vuelo charter era en realidad un regalo de despedida de nuestra amiga Piper McLean y de su padre, la estrella de cine. Todo el mundo debería tener como mínimo un amigo cuyo padre fuese estrella de cine. Junto a la pista de aterrizaje, nos esperaba otra sorpresa que debían de haber preparado. Los McLean, un reluciente coche fúnebre negro. Meg McCaffrey y yo estiramos las piernas en la pista mientras el personal de tierra sacaba seriamente el ataúd de Jason de la bodega. Parecía que la caja de caoba pulida brillase a la luz del crepúsculo. Sus detalles de latón emitían destellos rojos. Detestaba lo bonito que era. La muerte no debería ser bonita. El personal lo cargó en el coche fúnebre, y luego trasladó nuestro equipaje a los asientos traseros. No teníamos gran cosa, la mochila de Meg, y la mía cortesía del desmadre militar. De Marco, mi arco, mi carcaj, y mi ukelele, y un par de cuadernos de bocetos y una maqueta de cartulina que habíamos heredado de Jason. Firmé unos papeles, acepté el pésame de la tripulación de vuelo, y estreché la mano a un amable empleado de la funeraria que me dio las llaves del coche fúnebre, y se marchó. Me quedé mirando las llaves, y luego miré a Meg McCaffrey, que estaba arrancando la cabeza de un mordisco a un pez de gominola. Habían surtido el avión de media docena de envases de esos caramelos rojos y blandos. Ya no quedaba ni uno. Me había llevado ella solita el ecosistema de peces de gominola al borde de la ruina. ¿Tengo que conducir yo?, me pregunté. ¿Es un coche fúnebre de alquiler? Meg se encogió de hombros. Durante el vuelo, había insistido en tumbarse en el sofá del Cessna, de modo que el pelo moreno cortado a lo paje, se le había aplastado en un lado de la cabeza. La patilla con diamantes de imitación de sus gafas, asomaba entre su pelo como la aleta de un tiburón discotequero. El resto de su atuendo, era igual de lamentable, unas enormes zapatillas de caña alta, rojas, unas mallas amarillas raídas, y el adorado vestido verde que le había regalado la madre de Perky Jackson. Con adorado quiero decir que el vestido había vivido tantas
batallas, se había lavado y remendado tantas veces, que más que una prenda de ropa. Parecía un globo de aire caliente desinflado. Alrededor de la cintura llevaba su complemento principal, su cinturón de jardinería con múltiples bolsillos, pues los hijos de Demeter no salían de casa sin él. Yo no tengo carnet de conducir, dijo, como si necesitase que me recordasen que mi vida estaba controlada por una niña de 12 años, yo voy de copy. Ir de copy no parecía muy adecuado para un coche fúnebre. En cualquier caso, Meg saltó al lado del pasajero, y yo subí al lado del conductor. Me puse al volante. Pronto. Habíamos salido del aeropuerto, y nos dirigíamos al norte por la I-880 en nuestro lutomóvil negro de alquiler. Ah, el área de la bahía de San Francisco. Qué felices momentos había vivido allí. La vasta y deforme cuenca geográfica, estaba atestada de gente y sitios interesantes. Me encantaban las colinas verdes y doradas, el litoral cubierto de niebla, el resplandeciente encaje de puentes, y el extravagante zigzag de barrios apretujados unos contra otros como pasajeros de metro en hora punta. En los años 50 del siglo XX, toqué con Dizzy Gillespie, en el club de Jazz Bob City, del barrio de Fillmore. Durante el verano del amor, hice una jam sesión improvisada en Golden Gate Park con los Grateful Dead. Unos tíos majísimos, pero ¿de verdad eran necesarios los solos de 15 minutos? En los 80, anduve por Oakland, con Stan Burrell, también conocido como Hammer, cuando él inauguraba el pop rap. No puedo atribuirme el mérito de la música de Stan, pero sí que le asesoré en materia de moda. ¿Los bombachos de la Me dorados? Idea mía. De nada, frikis de la alta costura. Casi toda el área de la bahía me traía buenos recuerdos. Pero mientras conducía, no pude evitar mirar hacia el noroeste, al condado de Marin, y el oscuro pico del monte Tamalpais. Los dioses conocíamos ese sitio como Monte Otris, hogar de los titanes. Aunque nuestros antiguos enemigos habían sido expulsados y su palacio destruido, todavía sentía la perversa atracción del lugar, como un imán, que intentase extraer el hierro de mi sangre. Ahora mortal. Hice todo lo posible por librarme de esa sensación. Teníamos otros problemas de los que ocuparnos. Además, íbamos al campamento Júpiter, un territorio amistoso a este lado de la bahía. Contaba con Meg de refuerzo. Conducía un coche fúnebre. ¿Qué podía salir mal? La autopista Nimitz serpenteaba a través de las llanuras del este de la bahía y dejaba atrás zonas portuarias, centros comerciales e hileras de bungalows ruinosos. A nuestra derecha se alzaba el centro de Oakland, cuyo pequeño grupo de rascacielos plantaba cara a San Francisco, su sofisticado vecino al otro lado de la bahía, como proclamando: somos Oakland. Nosotros también existimos. Meg se reclinó en su asiento, apoyó las zapatillas rojas en el salpicadero y entreabrió la ventanilla. Me gusta este sitio, decidió. Acabamos de llegar, dije. ¿Qué te gusta? Los almacenes, abandonados. Ese letrero de El Pollo con gofres de Bo. La naturaleza. El hormigón cuenta como naturaleza. También hay árboles. Plantas en flor. Hay humedad en el aire. Los eucaliptos huelen bien. No es como. No hizo falta que terminase la frase. Nuestra estancia en el sur de California había estado marcada por las temperaturas elevadísimas, la sequía extrema y los incendios descontrolados, todo gracias al laberinto ardiente mágico controlado por Calígula y su amiguita la hechicera llena de odio Medea. El área de la bahía no padecía ninguno de esos problemas. Al menos, de momento. Habíamos matado a Medea. Habíamos apagado el laberinto ardiente. Habíamos liberado a la Sibila Eritrea, y habíamos socorrido a los mortales, los ajados espíritus de la naturaleza del sur de California. Pero Calígula todavía estaba vivito y coleando. Él y sus coemperadores del triunvirato seguían empeñados en controlar todo medio profético, conquistar el mundo y escribir el futuro a su sádica imagen. En ese preciso instante,
la flota de yates de lujo maléficos de Calígula, se dirigía a San Francisco, para atacar el campamento Júpiter. No quería ni imaginarme la destrucción infernal que el emperador desataría en Oakland, y el pollo con gofres de Bo. Y aunque lográsemos vencer al triunvirato, el oráculo más importante, el de Delfos, seguía controlado por mi vieja enemiga, Pitón. No tenía ni idea de cómo podía derrotarla. Con mi forma actual de adolescente enclenque de 16 años. Pero, por lo demás, todo iba bien. Los eucaliptos olían de maravilla. El tráfico redujo la marcha en el paso elevado de la I-580. Al parecer, los conductores de California no tenían por costumbre ceder el paso a los coches fúnebres en señal de respeto. Quizá pensaban que, como uno de nosotros, ya estaba muerto, no teníamos prisa. Me jugaba con los mandos de su ventanilla, subiéndola y bajándola. Riey. 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 ¿Sabes llegar al campamento Júpiter? Preguntó. Claro. Lo mismo dijiste del campamento mestizo. Y llegamos. Al final. Congelados y medio muertos. Mira, la entrada del campamento está por allí. Señalé vagamente las colinas de Oakland. Hay un pasadizo secreto en el túnel de Caldecott o algo así. ¿O algo así? Bueno, en realidad nunca he ido en coche al campamento Júpiter, reconocí. Normalmente desciendo del cielo en mi glorioso carro solar. Pero sé que el túnel de Caldecott es la entrada principal. Habrá un letrero. Tal vez un carril semidios. Me miró entornando los ojos por encima de sus gafas. Eres el dios más tonto de la historia. Levantó la ventanilla con un último riey. Chum, un sonido que me recordó inquietantemente el de la cuchilla de una guillotina. Torcimos hacia el oeste, por la autopista 24. La congestión disminuyó a medida que se acercaban las colinas. Los carriles elevados pasaban por barrios de calles serpenteantes. Altas coníferas y casas de estuco blancas pegadas a los lados de desfiladeros cubiertos de hierba. Una señal de tráfico anunciaba entrada del túnel de Caldecott, 3 km. Eso debería haberme tranquilizado. Pronto cruzaríamos los límites del campamento Júpiter y entraríamos en un valle muy bien vigilado y camuflado con magia donde una legión romana entera me protegería de mis preocupaciones, al menos por un tiempo. Porque, entonces, me temblaba el vello de la nuca como gusanos de mar. Algo no iba bien. Comprendí que el desasosiego que había sentido desde que habíamos aterrizado podía no responder a la lejana amenaza de Calígula, ni a la antigua base de los titanes en el monte Tamalpais, sino a algo más inmediato. Algo malévolo, y cada vez más próximo. Miré por el espejo retrovisor. A través de las cortinas vaporosas de la ventanilla trasera. No veía más que tráfico. Pero entonces, en la superficie pulida de la tapa del ataúd de Jason, vi el reflejo de una figura oscura situada en el exterior, como si un objeto de tamaño humano acabase de pasar volando al lado del coche fúnebre. Oye, Meg. Procuré no alterar la voz. ¿Ves algo raro detrás de nosotros? ¿Raro como qué? ¡Pam! El coche fúnebre empezó a dar sacudidas como si nos hubiesen enganchado a un remolque lleno chatarra. Por encima de mi cabeza, dos marcas con forma de pie aparecieron en el techo, tapizado. Algo acaba de caer en el techo, dedujo Meg. Gracias, Sherlock McCaffrey. ¿Puedes quitarlo? ¿Yo? ¿Cómo? Era una pregunta de lo más razonable. Meg podía hacer girar los anillos de sus dedos corazón y transformarlos en letales espadas de oro, pero si las invocaba en un espacio reducido, como el interior de un coche fúnebre, no tendría sitio para blandirías, y podría acabar empalándome y barra oblicua o empalándose a sí misma. Cric, cric. Las marcas de pisadas se volvieron más hondas a medida que la cosa ajustaba su peso como un surfista en una tabla. Debía de ser enormemente pesada para hundirse en el techo de metal. Un quejido borboteó en mi garganta. Me empezaron a temblar las manos en el volante. Añoraba mi arco y mi carcaj,
que estaban en el asiento trasero, pero no podría haberlos usado. Conducir mientras disparas armas arrojadizas, eso no se hace, chicos. Puedes abrir la ventanilla, le dije a Meg, asómate y dile que se vaya. No. Dioses, qué cabezota era. ¿Y si tú intentas sacudírnoslo de encima? Antes de que pudiese explicarle que era una idea terrible yendo a 80 kilómetros por hora por una autopista, oí un sonido como el de la anilla de una lata al abrirse, el nítido susurro neumático de aire, a través de metal. Una garra perforó el techo, una sucia zarpa blanca del tamaño de una barrena. Luego otra. Y otra. Y otra, hasta que la tapicería estuvo atravesada por 10 puntiagudos pinchos blancos, el número exacto de 2 manazas. Meg. Grité. ¿Podrías? No sé cómo habría terminado la frase. ¿Protegerme? ¿Matar a esa cosa? ¿Mirar en la parte de atrás para ver si tengo calzoncillos de repuesto? La criatura me interrumpió groseramente rasgando el techo como si fuésemos un regalo de cumpleaños. A través del agujero irregular, me miraba un macabro humanoide reseco, con el pellejo negro azulado como la piel de una mosca, 2 esferas blancas lechosas por ojos y los dientes goteando saliva. Alrededor de su torso, se agitaba un taparrabos de plumas negras grasientas. Desprendía un olor más pestilente que cualquier contenedor de basura, y griega. Créeme, había caído en unos cuantos. Comida. Gritó. Mátalo. Chillé a Meg. Da un volantazo. Replicó ella. Uno de los muchos inconvenientes de estar encarcelado en mi enclenque cuerpo de mortal era ser el criado de Meg McCaffrey. Estaba obligado a obedecer sus órdenes directas. De modo que, cuando gritó, da un volantazo, giré el volante hacia la derecha con fuerza. El coche fúnebre respondió de maravilla. Cruzó a toda velocidad 3 carriles de tráfico, atravesó disparado el quitamiedos y cayó en picado al cañón. 2. No mola, colega. El colega quería comerse a mi colega. Ese es mi colega muerto, colega. Me gustan los coches voladores. Sin embargo, me gusta más cuando el coche es realmente capaz de volar. Cuando el vehículo fúnebre alcanzó la gravedad cero, dispuse de unos microsegundos para apreciar el paisaje de abajo, un precioso laguito bordeado de eucaliptos y senderos, y una pequeña playa en la otra orilla donde se relajaba un grupo de domingueros vespertinos, tumbados en mantas. Bien, pensó una parte de mi cerebro. Con suerte, por lo menos caeremos en el agua. Entonces descendimos. No hacia el lago, sino hacia los árboles. Un sonido como el do alto de Luciano Pavarotti, en Don Giovanni, brotó de mi garganta. Mis manos se quedaron pegadas al volante. A medida que nos precipitábamos entre los árboles, el demonio desapareció del techo. Como si las ramas de los árboles lo hubiesen aplastado a propósito. Otras ramas parecían doblarse alrededor del coche fúnebre y reducir la velocidad de descenso, dejándonos caer de una rama frondosa con aroma a pastillas para la tos a la siguiente, hasta que caímos al suelo sobre las 4 ruedas con un molesto ruido sordo. Los airbags se activaron demasiado tarde y me impulsaron la cabeza contra el respaldo. Amebas amarillas bailaban en mis ojos. El sabor a sangre me picaba en la garganta. Busqué a tientas el tirador de la puerta, salí con dificultad entre el airbag y el asiento, y me desplomé sobre un lecho de hierba fresca y blanda. ¡Cuaj! Dije. Oí las arcadas de Meg no muy lejos. Al menos eso significaba que seguía viva. A unos 3 metros a mi izquierda, el agua lamía la orilla del lago. Justo encima de mí, cerca de la copa del eucalipto más alto, nuestro diabólico amigo negro azulado gruñía, y se retorcía, atrapado en una jaula de ramas. Me incorporé con dificultad. Notaba un dolor punzante en la nariz. Parecía que tuviese los senos llenos de ungüento de mentol. Meg. La niña apareció haciendo heces alrededor de la parte delantera del coche fúnebre. Se le
Estaban formando unos morados con forma de círculo alrededor de los ojos, cortesía, sin duda, del airbag del lado del pasajero. Sus gafas estaban intactas, pero torcidas. ¡Qué birria de volantazo! ¡Oh, dioses míos! Protesté, me has ordenado que... Mi cerebro vaciló, un momento. ¿Cómo seguimos con vida? ¿Has sido tú la que ha doblado las ramas de los árboles? ¿Quién si no? Agitó las manos, y sus dos hicas doradas aparecieron. Meg las usó como bastones de esquí para mantenerse en equilibrio, no retendrán mucho a ese monstruo. Prepárate. ¿Qué? Grité, espera. No. No estoy listo. Me puse de pie agarrándome a la puerta del lado del conductor. Al otro lado del lago, los domingueros se habían levantado de sus mantas. Supongo que un coche fúnebre caído del cielo les había llamado la atención. Veía borroso, pero había algo raro en el grupo. ¿Llevaba uno armadura? ¿Tenía otro patas de cabra? Aunque fuesen amistosos, estaban demasiado lejos para ayudarnos. Me acerqué cojeando al coche fúnebre y abrí de un tirón la puerta del asiento trasero. El ataúd de Jason parecía a salvo y seguro en el compartimento trasero. Agarré el arco y el carcaj. Mi ukelele había desaparecido en algún lugar debajo de los airbags hinchados. Tendría que arreglármelas sin él. Encima, la criatura aullaba y se revolvía en su jaula de ramas. Me tropezó. Tenía la frente salpicada de gotas de sudor. Entonces el demonio se liberó. Se lanzó hacia abajo, cayó a escasos metros de distancia. Confié en que se le hubiesen partido las piernas del impacto, pero no tuve esa suerte. La criatura dio unos cuantos pasos, abriendo con las patas cráteres húmedos en la hierba, antes de enderezarse y gruñir, con sus puntiagudos dientes blancos como vallas diminutas. Matar y comer, gritó. ¡Qué bonita voz para cantar! El demonio podría haber sido el líder de gran cantidad de grupos de death metal noruegos. Un momento. Me salió una voz chillona, yo te conozco. Agité el dedo. Como si eso fuese a refrescarme la memoria. El arco, que sujetaba en la otra mano, se agitó. Las flechas hicieron ruido en el carcaj. Espera, lo tengo en la punta de la lengua. El demonio titubeó. Siempre he pensado que a la mayoría de las criaturas sensibles les gusta que las reconozcan. Ya seamos dioses, personas o demonios babeantes con taparrabos hechos de plumas de buitre, nos agrada que los demás sepan quiénes somos. Que pronuncien nuestros nombres, que se den cuenta de que existimos. Intentaba ganar tiempo, claro. Esperaba que me recobrase el aliento, atacase a la criatura y la redujese a parpadelle de demonio putrefactos. Pero en ese momento, no. Parecía que ella pudiese usar sus espadas para otra cosa, que no fuese de muletas. Me imaginaba que controlar árboles gigantescos podía ser agotador, pero, sinceramente, no. ¿Podía haber esperado a matar a Pañal de Buitre para quedarse sin fuerzas? Un momento. Pañal de Buitre. Eché otro vistazo al demonio, su extraño pellejo azul y blanco moteado, sus ojos blanquecinos, su boca descomunal y sus diminutos orificios nasales. Olía a carne rancia. Llevaba las plumas de un carroñero. Sí que te conozco, comprendí, eres un eurinomo. Te reto a que intentes decir eres un eurinomo cuando se te traba la lengua, te tiembla el cuerpo de pavor, y el airbag de un coche fúnebre acaba de darte un puñetazo. Los labios del demonio se curvaron. Hilos plateados de saliva, le goteaban de la barbilla. Sí. Elea Comida ha dicho mi nombre. Pero eres un devorador de cadáveres. Protesté. Deberías estar en el inframundo, trabajando para Hades. El demonio ladeó la cabeza como si tratase de recordar las palabras inframundo y griega. Hades, no parecían gustarle tanto como matar y griega comer. Hades me daba muertos viejos. El amo me los da recientes. ¿El amo? El amo. Deseé que Pañal de Buitre no gritase. No se le veían orejas, de modo que tal vez no
Controlaba bien el volumen. O puede que solo quisiese rociar de saliva el radio más grande posible. Si te refieres a Calígula Aventuré, seguro que te ha hecho montones de promesas. Pero te lo aseguro, Calígula no es. Ja. Comida tonta. Calígula no es el amo. ¿No es el amo? No es el amo. Meg. Grité. Uf, ahora era yo el que chillaba. Sí, dijo ella casi sin voz. Tenía un aspecto feroz y belicoso andando como una abuela hacia mí con sus espadas por muletas. Dame. Momento. Era evidente que ella no tomaría la delantera en ese combate. Si dejaba que Pañal de Buitre se acercase a ella, la mataría, y esa idea me resultaba inaceptable en un 95%. Bueno, Eurinomo, dije, sea quien sea tu amo, hoy no vas a matar ni a comerte a nadie. Saqué rápidamente una flecha del carcaj. La coloqué en el arco y apunté, como había hecho literalmente millones de veces antes, pero el gesto no resultó tan imponente con las manos temblorosas y las piernas flaqueando. ¿Por qué los mortales tiemblan cuando tienen miedo, por cierto? Me parece contraproductivo. Si yo hubiese creado a los humanos, les habría dado una determinación férrea y una fuerza sobrehumana en momentos de terror. El demonio siseó escupiendo saliva. Pronto los ejércitos del amo volverán a alzarse. Rugió. Remataremos, Elea faena. Devoraré Elea comida hasta los huesos, y la comida se unirá a nosotros. La comida se unirá a nosotros. Mi estómago experimentó una repentina pérdida de presión en cabina. Me acordé de por qué a Hades le gustaban tanto aquellos eurinomos. El mínimo corte de sus garras provocaba una enfermedad debilitante a los mortales. Y cuando esos mortales morían, resucitaban convertidos en lo que los griegos llamaban bricolacas, o, en el lenguaje de la tele, zombies. Y eso no era lo peor. Si un eurinomo lograba devorar la carne de un cadáver, y reducirla hasta los huesos, ese esqueleto revivía transformado en un guerrero, no muerto de lo más fiero y fuerte. Muchos servían como guardias de élite en el palacio de Hades, y ese era un puesto que no me interesaba. Meg. Seguí apuntando al pecho del demonio con la flecha. Atrás, no dejes que esa cosa te arañe. Pero, por favor, le rogué, confía en mí por una vez. Pañal de Buitre gruñó. Elea comida habla mucho. Hambre. La criatura arremetió contra mí. Disparé. La flecha dio en el blanco el centro del pecho del demonio, pero rebotó como un mazo de goma contra metal. Por lo menos la punta de bronce celestial debió de hacerle daño. El demonio chilló y se paró en seco, con una herida arrugada que humeaba en su esternón. Pero el monstruo seguía vivito y coleando. Tal vez si lograse dispararle 20 o 30 veces en ese punto exacto, podría hacerle daño de verdad. Coloqué otra flecha en el arco, con las manos temblorosas. Eso era solo una advertencia. Dije, tirándome un farol. La siguiente te matará. Pañal de Buitre emitió un ruido borboteante desde el fondo de la garganta. Esperaba que fuesen los estertores de la muerte, retardados. Entonces me di cuenta de que estaba riendo. ¿Quieres que elija otra comida primero? ¿Te dejo para el postre? Estiró las garras señalando hacia el coche fúnebre. No lo entendía. Me negaba a entenderlo. Quería comerse los airbags. ¿La tapicería? Meg lo comprendió antes que yo. Gritó de rabia. La criatura era un devorador de muertos. Nosotros conducíamos un coche fúnebre. No. Gritó Meg. Déjalo en paz. Avanzó pesadamente levantando las espadas, pero no estaba en condiciones de enfrentarse al demonio. La aparté a un lado de un empujón, me interpuse entre ella y la criatura, y empecé a disparar flechas una y otra vez. Los proyectiles echaron chispas contra el pellejo negro azulado de la criatura, y le causaron heridas humeantes, pero no letales. Pañal de Buitre se dirigía a mí, tambaleándose, gruñendo de dolor, mientras su cuerpo se retorcía sacudido por el impacto.
de cada flechazo. Se encontraba a 1,5 metros de distancia. 60 centímetros de distancia, con las garras abiertas para hacerme trizas la cara. Detrás de mí una voz femenina gritó. El sonido distrajo a Pañal de Buitre, lo suficiente para permitirme caer valientemente de culo. Me aparté gateando de las garras del demonio. Pañal de Buitre parpadeó, confundido ante el nuevo público. A unos 3 metros de distancia, una mezcolanza de faunos y dríades, una docena aproximada en total, intentaba esconderse detrás de una joven desgarbada de pelo rosa con una armadura de legionario romano. La chica manipulaba un arma de proyectiles. Vaya por los dioses. Una manubalista. Una pesada ballesta romana. Esos trastos eran terribles. Lentos. Potentes. Famosos por su poca fiabilidad. La flecha estaba colocada. La joven le dio a la manivela, le temblaban tanto las manos como a mí. Mientras tanto, a mi izquierda, me gemía en la hierba tratando de ponerse en pie. Me has empujado, se quejó, que seguro que quería decir, gracias por salvarme la vida, Apolo. La chica del pelo rosa levantó la manubalista. Con sus piernas largas y temblorosas, me recordaba a una cría de jirafa. Apártate de ellos. Ordenó al demonio. Pañal de Buitre la obsequió con sus característicos siseos y escupitajos. Más comida. Todos os uniréis a los muertos del rey. Colega. Uno de los faunos, se rascó nervioso la barriga por debajo de su camiseta, en la que se leía República Popular de Berkeley, no mola. No mola, repitieron varios de sus amigos. No podéis luchar contra mí, romanos. Gruñó el demonio. Ya he probado la sangre de vuestros compañeros. Cuando salga la luna de sangre, os uniréis a ellos. ¡Sas! Una flecha de oro imperial apareció en el centro del pecho de Pañal de Buitre. Los ojos lechosos del demonio se abrieron mucho por la sorpresa. La legionaria romana parecía igual de asombrada. Le has dado, colega, dijo uno de los faunos, como si eso atentase contra su sensibilidad. El demonio se deshizo en polvo, plumas de buitre. La flecha cayó al suelo con un ruido sordo. Meg acudió a mi lado, cojeando. ¿Lo ves? Así es como se mata. Cállate, mascullé. Nos volvimos hacia nuestra insólita salvadora. La chica del pelo rosa miraba el montón de polvo, con el ceño fruncido, le temblaba la barbilla como si fuese a llorar. Odio esas cosas, murmuró. ¿Habías luchado con estos demonios antes? Pregunté. Ella me miró como si hubiese hecho una pregunta tan estúpida, que resultase insultante. Un fauno le dio un codazo. Lavinia, colega, pregunta a estos tíos quiénes son. Claro. Lavinia se aclaró la garganta. ¿Quiénes sois? Logré ponerme en pie y tratando de recobrar cierta compostura. Yo soy Apolo. Esta es Meg. Gracias por salvarnos. Lavinia me miró fijamente. Apolo, es una larga historia. Transportamos el cuerpo de nuestro amigo Jason Grace al campamento Júpiter para enterrarlo. ¿Podéis ayudarnos? Lavinia se quedó boquiabierta. Jason Grace. ¿Ha muerto? Antes de que pudiese contestarle, sonó un lamento de ira y angustia procedente del otro lado de la autopista 24. Oye, dijo uno de los faunos. ¿Esos demonios no suelen cazar en parejas? Lavinia tragó saliva. Sí. Os llevaremos al campamento. Luego hablaremos de, señaló con inquietud el coche fúnebre. ¿Quién ha muerto y por qué? 3. No puedo mascar chicle y correr con un ataúd al mismo tiempo. Se siente. ¿Cuántos espíritus de la naturaleza hacen falta para llevar a cuestas un ataúd? La respuesta es imposible de saber, porque todas las dríades y los faunos, menos uno, huyeron entre los árboles cuando se percataron de que había que trabajar. El último fauno también nos habría abandonado, pero Lavinia lo agarró por la muñeca. Oh, no, tú no, Don. Detrás de sus gafas,
polarizadas multicolores de montura redonda, don el fauno tenía una mirada de pánico. Le temblaba la barba de chivo, un tic facial que me hizo añorar a Grover, el sátiro. Por si te lo estás preguntando, los faunos y los sátiros son prácticamente iguales. Los faunos simplemente son la versión romana, y no se les da tan bien. Bueno, en realidad, no se les da bien nada. Mira, me encantaría ayudar, dijo Don, pero acabo de acordarme de que tenía una cita. Los faunos no tienen citas, replicó Lavinia. He aparcado el coche en doble fila. No tienes coche. Tengo que dar de comer al perro. Don. Le espetó Lavinia, me la debes. Está bien, está bien. Don se soltó de un tirón, y se frotó la muñeca con expresión agraviada. Oye, que dijese que Roble Venenoso podía venir a la merienda no quiere decir que te prometiese que vendría. La cara de Lavinia se tiñó de color rojo terracota. No me refería a eso. Te he cubierto miles de veces. Ahora te toca a ti ayudarme con esto. Señaló vagamente hacia mí, el coche fúnebre, el mundo en general. Me preguntaba si Lavinia era nueva en el campamento Júpiter. Parecía incómoda con la armadura de la Legión. No paraba de encoger los hombros, doblar las rodillas y tirarse del colgante de la estrella de David que pendía de su cuello largo y esbelto. Sus ojos marrón claro y su mechón de pelo rosa, no hacían más que acentuar mi primera impresión de ella, una cría de jirafa que se había separado de su madre, por primera vez e inspeccionaba la sabana como pensando, ¿qué hago aquí? Se me acercó tambaleándose. Se agarró a mi carcaj, para mantenerse en equilibrio. Y al hacerlo me estrujó el cuello con la correa. ¿Quién es Roble Venenoso? La reprendí, no es asunto nuestro. Pero yo diría que Roble Venenoso es una dríade que le interesa a Lavinia, como a ti te interesaba a Josué en Palm Springs. A mí no me interesaba. Escupió Meg. A mí no me interesa. Repitió Lavinia. Las dos chicas se quedaron calladas mirándose con el entrecejo fruncido. Además dijo Meg. ¿Roble Venenoso no es venenosa? Lavinia abrió los dedos hacia el cielo, como si estuviese pensando, otra vez esa pregunta. No. Roble Venenoso es preciosa. Lo que no quiere decir que yo saldría con ella. Don resopló. Lo que tú digas, colega. Lavinia lanzó flechas de ballesta por los ojos al fauno. Pero me lo pensaría. Si hubiese química o algo por el estilo. Por eso quise escaquearme de la patrulla, para ir a la merienda, donde Don me había asegurado. Basta. Don rió con nerviosismo. ¿No deberíamos llevar a estos chicos al campamento? ¿Qué tal en ese coche fúnebre? ¿Todavía funciona? Retiro lo que dije de que a los faunos no se les da bien nada. Don era todo un experto en cambiar de tema. Tras un examen más detenido, vi lo deteriorado que estaba el coche fúnebre. Aparte de numerosas abolladuras y arañazos con aroma a eucalipto, la parte delantera se había deformado al atravesar el quitamiedos. Ahora parecía el acordeón de Flaco Jiménez cuando le di con un bate de béisbol. Lo siento, Flaco, pero tocaste tan bien que me dio envidia, y el acordeón acabó pagando los platos rotos. Podemos cargar con el ataúd, propuso Lavinia, entre los cuatro. Otro chillido airado hendió el aire vespertino. Esta vez parecía más cerca, un poco más al norte de la autopista. No lo conseguiremos, dije, si tenemos que subir al túnel de Caldecott. Hay otro camino, anunció Lavinia, una entrada secreta al campamento. Mucho más cerca. Eso me gusta, dijo Meg. El caso, continuó Lavinia, es que ahora mismo yo debería estar de guardia. Mi turno está a punto de terminar. No sé cuánto tiempo podrá cubrirme mi compañera. Así que, cuando lleguemos al campamento, dejad que yo explique dónde y cómo nos hemos encontrado. Don se estremeció. Si alguien se entera de que Lavinia se ha saltado otra vez la guardia. ¿Otra vez? Pregunté. Cállate, Don, le espetó ella. Por una parte, los problemas de Lavinia parecían triviales comparados
por ejemplo, con morir y ser devorado por un demonio. Por otra parte, sabía que los castigos de la legión romana podían ser muy severos. A menudo intervenían látigos, cadenas y animales vivos, rabiosos, como en un concierto de Ozzy Osbourne de alrededor de 1980. Te debe de gustar mucho roble venenoso, decidí. Lavinia gruñó. Recogió la flecha de su manubalista y me amenazó con ella. Yo os ayudo, y vosotros me ayudáis a mí. Ese es el trato. Meg habló por mí. Trato hecho. ¿Cómo de rápido podemos correr con un ataúd? Resultó que no muy rápido. Después de recoger el resto de nuestras cosas del coche fúnebre, Meg y yo agarramos la parte trasera del ataúd de Jason. Lavinia y Don agarraron la delantera. Portamos el féretro. Trotando torpemente por el litoral, yo miraba nervioso las copas de los árboles, esperando que no cayesen del cielo más demonios. Lavinia nos prometió que la entrada secreta estaba justo al otro lado del lago. El problema era precisamente que estaba al otro lado del lago, y eso implicó que, al no poder portar el féretro de Jason por el agua, tuvimos que cargar con él aproximadamente medio kilómetro alrededor de la orilla. Venga, ya dijo Lavinia cuando me quejé, hemos venido corriendo de la playa para ayudaros. Lo mínimo que podéis hacer es volver corriendo con nosotros. Sí, asentí, pero el ataúd pesa. Yo estoy con el convino, Don. Lavinia resopló. Deberíais intentar marchar 30 kilómetros con el uniforme entero de la legión. Chicos. No, gracias, murmuré. Meg no dijo nada. Pese a tener la tez pálida y respirar pesadamente, cargaba con su lado del ataúd sin quejarse, seguramente para hacerme sentir mal. Finalmente, llegamos a la playa de la merienda. Un letrero situado al comienzo del sendero rezaba: Lago Temescal. Nade por su cuenta y riesgo. Típico de los mortales, te avisan de que te puedes ahogar, pero no de los demonios devoradores de carne. Lavinia nos llevó hasta un pequeño edificio de piedra, que tenía servicios y un gran vestuario. En el muro trasero exterior, medio oculta detrás de unas zarzas, había una puerta metálica sin nada de particular que Lavinia abrió de una patada. Dentro, un pasadizo de hormigón descendía en pendiente a la oscuridad. Supongo que los mortales no saben de la existencia de esto, deduje. Don rió entre dientes. No, colega, creen que es un cuarto de generadores o algo por el estilo. Ni siquiera la mayoría de los legionarios saben que existe. Solo los guays como Lavinia. No te vas a librar de ayudarme, Don, dijo ella, dejemos el ataúd un momento. Pronuncié una oración silenciosa de agradecimiento. Me dolían los hombros. Tenía la espalda empapada en sudor. Me acordé de la vez que Hera me hizo cargar con un trono de oro macizo por su sala de estar en el Olimpo, hasta que encontró el punto exacto para él. Uf. Esa diosa. Lavinia sacó un paquete de chicles del bolsillo de sus vaqueros. Se metió 3 en la boca. Y luego nos ofreció a Meg y a mí. No, gracias, decliné. Claro, dijo Meg. Claro. Repitió Don. Lavinia puso el paquete fuera de su alcance. Don, sabes que el chicle no te sienta bien. La última vez estuviste días abrazado al váter. El fauno hizo un mohín. Pero sabe bien. Lavinia miró por el túnel, entornando los ojos mientras masticaba frenéticamente el chicle. Es demasiado estrecho para llevar el ataúd entre los 4. Yo iré delante. Don, tú y... Apolo frunció el ceño como si todavía le costase creer que me llamase así. Poneos cada uno en un extremo. ¿Solo nosotros 2? Protesté. Eso mismo. Convino Don. Llevadlo como si fuese un sofá, dijo Lavinia, como si eso me sirviese de algo. Y. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Meg. Meg, respondió Meg. ¿Hay algo que no necesites llevar? Preguntó Lavinia. ¿Cómo? Esa cosa de cartulina que llevas debajo del brazo, ¿es un trabajo escolar? Meg debía de estar increíblemente cansada, porque no frunció el ceño ni pegó a Lavinia. Ni hizo que le saliesen geranios de las orejas.
Se limitó a ponerse de lado para proteger la maqueta de Jason con el cuerpo. No. Es importante. De acuerdo. Lavinia se rascó la ceja, que, como su pelo, estaba teñida de rosa. Tú. Quédate detrás. Vigila nuestra retirada. Esta puerta no puede estar cerrada, y eso significa. Justo en ese momento, sonó el grito más fuerte, que habíamos oído hasta entonces. Procedente del otro lado del lago. Era un grito lleno de rabia, como si el demonio hubiese descubierto el polvo y el pañal de buitre de su compañero, abatido. Vamos. Dijo Lavinia. Empecé a cambiar de impresión sobre nuestra amiga de pelo rosa. Para ser una cría de jirafa asustadiza, podía ser muy mandona. Descendimos en fila india, al pasadizo, yo con la parte trasera del ataúd y Don con la delantera. El chicle de Lavinia perfumó el aire viciado, de modo que el túnel olía a algodón de azúcar mohoso. Cada vez que ella o Meg reventaban un globo, me sobresaltaba. Rápidamente me empezaron a doler las manos por el peso del féretro. ¿Cuánto falta? Pregunté. Apenas hemos entrado en el túnel, respondió Lavinia. Entonces, ¿no estamos lejos? Unos 500 metros más o menos. Intenté proferir un gruñido de aguante viril. Me salió más bien un puchero. Chicos, dijo Meg detrás de mí, tenemos que ir más rápido. ¿Ves algo? Inquirió Don. Todavía no, contestó ella, es solo una sensación. Sensaciones. Las detestaba. Nuestras armas eran nuestra única fuente de luz. Los detalles de oro de la manubalista, colgada a la espalda de Lavinia, emitían un aura fantasmal alrededor de su cabello rosa. El brillo de las espadas de Meg proyectaba nuestras sombras alargadas en cada una de las dos paredes, de modo que parecía que anduviésemos en medio de una multitud espectral. Cada vez que Don miraba por encima del hombro, parecía que sus gafas polarizadas multicolores flotasen en la oscuridad como manchas de aceite en el agua. Me ardían las manos y los antebrazos del esfuerzo, pero a Don no parecía que le costase nada. Estaba decidido a no suplicar piedad antes que el fauno. El sendero se ensanchó y se niveló. Lo interpreté como una buena señal, aunque ni Meg ni Lavinia se ofrecieron a llevar el féretro. Finalmente, mis manos no pudieron aguantar más. Alto. Don y yo logramos dejar el ataúd de Jason un momento, antes de que se me cayese. Mis dedos lucían unas profundas marcas rojas. Se me estaban empezando a formar ampollas en las palmas de las manos. Sentía como si me hubiese enfrentado a Pat Metheny en un duelo de guitarras de ñas durante 9 horas, usando una Fender Stratocaster de hierro que pesase 300 kilos. Ay, murmuré, pues antes era el dios de la poesía y cuento con grandes poderes descriptivos. No podemos descansar mucho, advirtió Lavinia, mi turno ya debe de haber terminado. Mi compañera estará preguntándose dónde estoy. Casi me dieron ganas de reír. Me había olvidado de que, aparte de todos nuestros problemas, debíamos preocuparnos de los novillos de Lavinia. ¿Te denunciará tu compañera? Lavinia miró a la oscuridad. No, a menos que no le quede más remedio. Es mi centuriona, pero es legal. ¿Tu centuriona te da permiso para que te escaquees? Dije. No exactamente. Lavinia tiró de su colgante de la estrella de David, solo hace la vista gorda. Ella, lo entiende. Don rió entre dientes. ¿Te refieres a lo de estar colada por alguien? No. Repuso ella, tener que hacer guardia 5 horas seguidas. Uf. No puedo hacerlo. Sobre todo después de lo que ha pasado últimamente. Consideré la forma en que Lavinia jugueteaba con su collar, masticaba desenfrenadamente chicle y andaba sin parar tambaleándose con sus piernas larguiruchas. La mayoría de los semidioses padecen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Están mentalmente programados para estar en continuo movimiento, saltando de batalla en batalla. Pero estaba claro que Lavinia tenía un alto grado de hiperactividad. Cuando dices lo que ha pasado últimamente, apunté,
Pero antes de que pudiese terminar la frase, la postura de Don se volvió rígida. Le temblaron la nariz y la barba de chivo. Había pasado suficiente tiempo en el laberinto con Grover Underwood para saberlo. ¿Qué eso significaba? ¿Qué hueles? Pregunté. No estoy seguro. Olfateo, está cerca. Y apesta. Ah. Me ruboricé, me he duchado por la mañana, pero cuando hago esfuerzos. Este cuerpo mortal suda. No es eso. Escuchad. Me miró en la dirección por la que habíamos venido. Levantó sus espadas y aguardó. Lavinia se descolgó la manubalista y escudriñó las sombras delante de nosotros. Finalmente, por encima de los fuertes latidos de mi corazón, oí un tintineo metálico y un eco de pisadas sobre piedra. Alguien corría hacia nosotros. Ya vienen, anunció Meg. No, espera, dijo Lavinia. Es ella. Me dio la impresión de que Meg y Lavinia hablaban de dos cosas distintas, y no estaba seguro de que me gustase ninguna de las dos. Ella, ¿quién? Pregunté. Ellos, ¿dónde? Chilló Don. Lavinia alzó la mano y gritó. Estoy aquí. Chis. Dijo Meg, que seguía mirando en la dirección por la que habíamos venido. ¿Qué haces, Lavinia? Entonces una chica entró trotando en nuestro círculo de luz procedente de la dirección del campamento Júpiter. Tenía más o menos la edad de Lavinia, 14 o 15 años, con la piel morena y los ojos color ámbar. El cabello castaño rizado le caía sobre de los hombros. Sus grebas y su coraza de legionaria lanzaban destellos por encima de unos vaqueros y una camiseta de manga corta morada. Pegada a la coraza, tenía una insignia de centurión, y sujeta a un costado llevaba una espada de la caballería. Ah, sí. La reconocí de la tripulación de Largo 2. Hazel, la vez que dije, gracias a los dioses. Hazel se paró en seco, preguntándose sin duda quién era yo, de qué la conocía y por qué. Sonreía como un tonto. Miró a Don, luego a Meg, y luego al ataúd. Lavinia. ¿Qué pasa? Chicos, la interrumpió Meg, tenemos compañía. No se refería a Hazel. Detrás de nosotros, donde terminaba la luz de las espadas de Meg, acechaba una figura oscura con la piel de color negro, azulado reluciente y los dientes goteando saliva. Acto seguido, otro demonio idéntico salió de entre las tinieblas de detrás. Menuda suerte la nuestra. Los eurinomos se iban a beneficiar de una oferta especial. Mate 1, llévese 2. 4. ¿Una canción con el ukelele? No hace falta sacarme las tripas. Con un simple no, basta. O dijo Don con una vocecilla, eso es lo que huele. Creía que habías dicho que viajan en parejas, me quejé. O en tríos, se corrigió el fauno gimoteando, a veces también en tríos. Los eurinomos gruñeron, agazapados justo fuera del alcance de las espadas de Meg. Detrás de mí, Lavinia, le daba a la manivela de su manubalista clic, 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 pero el arma tardaba tanto en cebarse que no estaría lista para disparar hasta el próximo jueves. La espada de Hazel emitió un ruido áspero, cuando desenvainó la hoja. Esa tampoco era un arma indicada para luchar en un espacio reducido. Meg no parecía segura de si debía atacar, mantener su posición o caer rendida. La muy cabezota todavía tenía la maqueta de Jason debajo del brazo, cosa que no la ayudaría en la batalla. Busqué con las manos un arma y di con el ukelele. ¿Por qué no? Solo era un poco más ridículo que una espada o una manubalista. Puede que el airbag del coche fúnebre me hubiese roto la nariz, pero lamentablemente mi sentido del olfato no había resultado afectado. La combinación de hedor de demonio y aroma de chicle hizo que me escociesen los orificios nasales y me llorasen los ojos. Comida, dijo el primer demonio. Comida. Convino el segundo. Parecían encantados, como si fuésemos su comida favorita e hiciese siglos que no la probasen. Hazel habló, serena y firme. Chicos, luchamos contra esas cosas, en la batalla. Que no os arañen. Por la forma en que dijo la batalla,
parecía que solo pudiese referirse a un horrible episodio. Recordé lo que Leo Valdés nos había dicho en Los Ángeles, que el campamento Júpiter había sufrido graves daños y que en el último combate habían perdido a bastante gente. Estaba empezando a entender lo terrible que debía de haber sido. Nada de arañazos, asentí. Meg, tú manténlos a raya. Yo voy a intentar cantar una canción. Mi idea era sencilla, tocar una melodía apacible, infundir sopor a las criaturas, y luego matarlas pausada y civilizadamente. Subestimé el odio de los eurinomos a los ukeleles. En cuanto anuncié mis intenciones, se pusieron a aullar, y atacaron. Retrocedí arrastrando los pies y caí de culo sobre el ataúd de Jason. Don chilló, y se encogió de miedo. Lavinia siguió dándole a la manivela de la manubalista. Hazel gritó. Haced un agujero, algo que en ese momento, no tenía ningún sentido. Meg entró en acción súbitamente cortando un brazo a un demonio, lanzando una estocada a las piernas, a otro, pero sus movimientos, eran muy lentos y, con la maqueta debajo del brazo, solo podía utilizar una de las dos espadas con soltura. Si los demonios hubiesen querido matarla, la habrían aplastado. En cambio, pasaron por su lado dándole un empujón, decididos a detenerme antes de que pudiese tocar un acorde. Todo el mundo se cree crítico de música. Comida. Gritó el manco, abalanzándose sobre mí con las 5 garras que le quedaban. Traté de meter barriga. De verdad. Pero, oh, malditos michelines. Si hubiese poseído mi forma divina, las garras del demonio no me habrían tocado. Mis abdominales de bronce forjado, se habrían reído de la tentativa del monstruo por alcanzarlos. Por desgracia, el cuerpo de Lester, me falló una vez más. El eurinomo deslizó la mano, a través de mi vientre, justo por debajo de mi abdomen. La punta de su dedo, corazón rozó un poco, muy poco la carne. Su garra me atravesó la camiseta, y me cortó en la barriga, como una navaja de afeitar Roma. Caí a un lado, del ataúd de Jason, mientras me chorreaba sangre caliente por dentro de la cintura de los pantalones. Hazel le ves que chilló en actitud desafiante. Saltó por encima del ataúd, clavó sus patas a través de la clavícula del demonio, creó la primera brocheta de demonio del mundo. El eurinomo gritó y retrocedió dando tumbos, y arrebató las patas a Hazel. La herida echaba humo por el punto, en el que había entrado la hoja de oro imperial. Entonces no hay forma delicada de describirlo, el demonio estalló en pedazos de ceniza humeantes y quebradizos. La espata cayó al suelo de piedra, emitiendo un sonido metálico. El segundo demonio se había detenido para enfrentarse a Meg, como hace uno cuando una niña repelente de 12 años, le corta en los muslos, pero cuando su compañero chilló, se dio la vuelta para hacernos frente. A Meg se le presentó entonces una oportunidad, pero, en lugar de atacar, pasó por el lado del demonio dándole un empujón y corrió a mi lado. Mientras sus espadas volvían a transformarse en anillos. ¿Estás bien?, preguntó. Oh, no. Estás sangrando. Has dicho que no nos arañasen. Te han arañado. No sabía si sentirme conmovido por su preocupación o molesto por su tono. Yo no lo planeé, Meg. Chicos. Gritó Lavinia. El demonio avanzó y se situó entre Hazel y sus pata caída. Don siguió encogido de miedo como un campeón. La manubalista de Lavinia todavía estaba a medio cebar. Meg y yo nos encontrábamos inmovilizados uno al lado del otro junto al ataúd de Jason. Solo quedaba Hazel, que tenía las manos vacías, como único obstáculo entre él. Eurinomo y un festín de 5 platos. No podéis ganar, dijo la criatura siseando. Su voz se alteró. Su tono se volvió más grave y su volumen se moduló. Os uniréis a vuestros compañeros en mi tumba. Entre el dolor de cabeza y la herida de la barriga, me costaba seguir las palabras, pero Hazel pareció entenderlas. ¿Quién eres?, inquirió. ¿Qué tal si dejas de esconderte detrás de tus criaturas y das la cara? El eurinomo parpadeó.
Sus ojos pasaron del blanco lechoso a un morado brillante como llamas de yodo. Hazel Levesque. Tú mejor que nadie deberías entender la delicada línea que separa la vida de la muerte. Pero no tengas miedo. Te reservaré un sitio especial a mi lado, con tu querido Frank, seréis unos espléndidos esqueletos. Hazel apretó los puños. Cuando volvió a mirarnos, su expresión era casi tan intimidante como la del demonio. Retroceded, nos advirtió, todo lo que podáis. Me llevó medio a rastras a la parte delantera del ataúd. Tenía la barriga como si me hubiesen cosido una cremallera al rojo vivo. Lavinia agarró a Don por el cuello de la camiseta, y lo condujo a un sitio más seguro en el que encogerse de miedo. El demonio soltó una risita. ¿Cómo vas a vencerme, Hazel? ¿Con esto? Mandó la espata al fondo del oscuro pasadizo de una patada, e invocado a más muertos vivientes. Pronto estarán aquí. A pesar del dolor, conseguí levantarme. No podía dejar a Hazel sola. Pero Lavinia me puso la mano en el hombro. Espera, murmuró, Hazel lo tiene controlado. Me parecía una idea absurdamente optimista, pero reconozco con vergüenza que me quedé donde estaba. La sangre caliente me calaba la ropa interior. Al menos esperaba que fuese sangre. El eurinomo se limpió la baba de la boca, con un dedo rematado con una garra. A menos que pienses huir y abandonar ese bonito ataúd, más vale que te rindas. Somos fuertes bajo tierra, hija de Plutón. Demasiado fuertes para ti. ¿Ah? Hazel mantuvo un tono firme, casi familiar, fuertes bajo tierra. Es bueno saberlo. El túnel tembló. En las paredes aparecieron grietas, fisuras irregulares que ascendieron por la piedra bifurcándose. Bajo los pies del demonio, brotó una columna dentada de cuarzo blanco que ensartó al monstruo contra el techo, y lo redujo a una nube de confeti de plumas de buitre. Hazel se volvió hacia nosotros como, si no hubiese pasado nada del otro mundo. Don Lavinia, sacad esto. Miró inquieta el ataúd. Sacad esto de aquí. Tú señaló. Meg, ayuda a tu amigo, por favor. En el campamento tenemos curanderos que pueden ocuparse de un arañazo de demonio. Un momento. Tercié. ¿Qué ha pasado? Su voz. Lo he visto en otros demonios, dijo Hazel seriamente, te lo explicaré luego. Ahora tenéis que poneros en marcha. Yo os seguiré enseguida. Empecé a protestar, pero Hazel me detuvo meneando la cabeza. Voy a recoger mi espada, y a asegurarme de que no pueden seguirnos más cosas de esas. Vamos. De las nuevas grietas del techo empezaron a caer escombros. Tal vez marcharnos no fuese tan mala idea. Apoyado en Meg, conseguí avanzar tambaleándome por el túnel. Lavinia y Don arrastraban el ataúd de Jason. Estaba tan dolorido que ni siquiera tenía energías para gritarle a Lavinia que lo llevasen como un sofá. Habíamos recorrido unos 15 metros cuando el túnel retumbó detrás de nosotros. Todavía más fuerte que antes. Miré atrás justo a tiempo para recibir en la cara una nube de escombros. Hazel, gritó Lavinia al torbellino de polvo. Un instante más tarde, Hazel Levesque apareció cubierta de reluciente polvo blanco de la cabeza a los pies. Su espada brillaba en su mano. Estoy bien, anunció, pero ya nadie escapará por allí. A ver, señaló el ataúd. ¿Quiere alguien decirme quién está ahí dentro? La verdad es que yo no quería. Aún así, se lo debía a Jason. Hazel había sido su amiga. Templé los nervios, abrí la boca para hablar, pero se me adelantó la propia Hazel. Es Jason, dijo, como si le hubiesen susurrado al oído la información. Oh, dioses. Corrió junto al ataúd. Cayó de rodillas, y arrojó los brazos sobre la tapa. Dejó escapar un sollozo de desolación. Acto seguido agachó la cabeza y tembló en silencio. Mechones de su cabello surcaron el polvo de cuarzo de la superficie de madera pulida y dejaron unas líneas serpenteantes como las lecturas de un sismógrafo. Sin alzar la vista, murmuró. He tenido pesadillas.
Un barco. Un hombre a caballo. Una lanza. ¿Cómo ocurrió? Se lo expliqué lo mejor que pude. Le conté mi caída al mundo de los mortales, mis aventuras con Meg, nuestra pelea a bordo del yate de Calígula, como Jason había muerto, salvándonos. Al relatar la historia me vino a la memoria todo el dolor y el terror. Me acordé del fuerte olor a ozono de los espíritus del viento, que daban vueltas en torno a Meg y Jason. El roce de las bridas alrededor de mis muñecas, la alborozada e implacable amenaza de Calígula. No escaparás con vida. Era todo tan espantoso que me olvidé por un momento del atroz corte de la barriga. Lavinia se quedó mirando al suelo. Me hacía todo lo posible por restañar mi hemorragia con uno de los vestidos de sobra que llevaba en la mochila. Don, observaba el techo, donde una nueva grieta zigzagueaba sobre nuestras cabezas. Lamento interrumpir, dijo el fauno, pero tal vez deberíamos continuar esta conversación afuera. Hazel presionó la tapa del ataúd con los dedos. Estoy muy enfadada contigo. Mira que hacerle esto a Piper. A nosotros. No dejarnos estar allí cuando nos necesitabas. ¿En qué estabas pensando? Tardé un instante en darme cuenta de que no hablaba con nosotros. Se dirigía a Jason. Se levantó poco a poco. Le temblaba la boca. Se enderezó como si invocase unas columnas de cuarzo internas, para apuntalar su sistema óseo. Dejadme cargar con un lado, dijo, llevémoslo a casa. Avanzamos penosamente en silencio, los portadores de un féretro más patéticos de la historia. Todos estábamos cubiertos de polvo y ceniza de monstruo. En la parte delantera del ataúd, Lavinia se retorcía bajo su armadura y miraba de vez en cuando a Hazel, que caminaba con la vista al frente. Ni siquiera parecía percatarse de las plumas de buitre que caían balanceándose de vez en cuando de la manga de su camiseta. Meg y Don llevaban la parte trasera del féretro. A Meg se le estaban poniendo los ojos muy morados del accidente de coche, y parecía un mapache grande y mal vestido. Don no paraba de moverse nerviosamente, ladeando la cabeza a la izquierda, como si quisiese oírlo que decía a su hombro. Yo iba detrás de ellos, dando traspiés, presionando el vestido de sobra de Meg contra la barriga. La hemorragia parecía haberse detenido, pero el corte todavía me escocía y me fastidiaba. Esperaba que Hazel tuviese razón con respecto a la capacidad de sanación de sus curanderos. No me hacía gracia la idea de convertirme en extra de The Walking Dead. La tranquilidad de Hazel me ponía nervioso. Casi habría preferido que hubiese gritado y me hubiese tirado cosas. Su tristeza era como la cruda gravedad de una montaña. Podías estar al lado de una montaña, y cerrar los ojos, y aunque no la vieses ni la oyeses, sabías que estaba allí, insoportablemente pesada y poderosa, una fuerza geológica tan antigua que, incluso a los dioses inmortales, les hacía sentirse como mosquitos. Temía lo que pasaría si las emociones de Hazel se activaban como un volcán. Por fin salimos al aire libre. Estábamos en un promontorio rocoso a media ladera, con el Valle de la Nueva Roma extendido debajo. A media luz, las colinas se veían violetas. La brisa fresca olía a humo de madera y lilas. ¡Qué pasada!, dijo Meg, contemplando la vista. Tal como yo recordaba, el pequeño Tíber surcaba el suelo del valle y formaba una floritura reluciente que desembocaba en un lago azul donde podría haber estado el ombligo del campamento. En la orilla norte del lago, se alzaba la Nueva Roma, una versión más pequeña de la ciudad imperial original. Por lo que Leo había dicho sobre la reciente batalla, esperaba ver el lugar arrasado. Sin embargo, a esa distancia, y a la luz menguante, todo lucía un aspecto normal, los resplandecientes edificios blancos con tejados de tejas rojas, el Senado con cúpula, el Circo Máximo y el Coliseo. En la orilla sur del lago, estaba situada la colina de los templos, con su caótica colección de templos y monumentos. En la cima, eclipsando todo lo demás, se hallaba el
increíblemente egocéntrico santuario de mi padre, el templo de Júpiter óptimo máximo. Su encarnación romana Júpiter, era si cabe todavía más insufrible que su personalidad griega original de Zeus. Y sí, los dioses tenemos múltiples personalidades, porque los mortales cambiáis continuamente de opinión sobre nuestro aspecto. Es exasperante. En el pasado, siempre detestaba mirar la colina de los templos porque mi santuario no era el más grande. Evidentemente, debería haberlo sido. Ahora detestaba mirar ese sitio. Por otro motivo. Solo podía pensar en la maqueta que me llevaba y los cuadernos de su mochila, los diseños para la colina de los templos, como la había reimaginado Jason Grace. Comparada con el modelo con núcleo de espuma de Jason, con las notas escritas a mano y las fichas de Monopoly pegadas, la auténtica colina de los templos, parecía un homenaje indigno a los dioses. Nunca significaría tanto como la generosidad de Jason, su ferviente deseo de honrar a todos los dioses y no excluir a ninguno. Me obligué a apartar la vista. Justo debajo, a casi 1 kilómetro del saliente en el que estábamos, se encontraba el propio campamento Júpiter. Con su muralla de estacas, sus atalayas y sus trincheras, sus pulcras hileras de barracones, bordeando 2 calles principales, podría haber sido cualquier campamento de la Legión Romana, en cualquier parte del antiguo imperio, en cualquier momento de los muchos siglos de dominio de Roma. Los romanos eran tan consecuentes con el modo en que construían sus fortalezas tanto si pensaban quedarse una noche como una década, que si conocías un campamento, los conocías todos. Podías despertarte en plena noche, vagar por ahí en la más absoluta oscuridad y saber exactamente dónde estaba todo. Naturalmente, cuando yo visitaba campamentos romanos, acostumbraba a pasar todo el tiempo, en la tienda del jefe, holgazaneando y comiendo uvas. Como solía hacer con Cómodo. Oh, dioses. ¿Por qué me torturaba con esos pensamientos? Está bien. La voz de Asel me arrancó de mi ensoñación, cuando lleguemos al campamento, esta es la versión que contaremos. Lavinia, tú fuiste a Temescal obedeciendo mis órdenes porque viste que el coche fúnebre atravesaba la valla. Yo me quedé de guardia. Hasta que llegó el siguiente turno y luego fui corriendo a ayudarte porque pensé que podías estar en peligro. Luchamos contra los demonios, salvamos a estos chicos, Ed. ¿Entendido? Bueno, respecto a eso. La interrumpió Don, seguro que os las podéis apañar de aquí, en adelante. ¿Verdad? En vista de que podéis meteros en líos o lo que sea, yo me piro. Lavinia le lanzó una mirada fulminante. O puedo quedarme, dijo apresuradamente, encantado de ayudar, ya sabes. Asel cambió la mano con la que agarraba el mango del ataúd. Recordad, somos una guardia de honor. Por muy sucios que estemos, tenemos un deber. Llevamos a casa a un compañero caído. ¿Entendido? Sí, centuriona, dijo Lavinia tímidamente, y gracias, Asel. Asel hizo una mueca, como si se arrepintiese de tener el corazón sensible. Cuando lleguemos al Principia. Sus ojos se posaron en mí, nuestro Dios explicará a los jefes lo que le pasó a Jason Grace. 5. Hola a todos. Ahí va una cancioncilla titulada Todo en lo que doy asco. Los centinelas de la Legión nos vieron de lejos, como se supone que hacen los centinelas de la Legión. Cuando nuestro grupito llegó al portón de entrada, había una multitud reunida. Los semidioses ocupaban cada lado de la calle, y observaron en un extraño silencio cómo llevábamos el ataúd de Jason por el campamento. Nadie nos interrogó. Nadie trató de detenernos. El peso de todas aquellas miradas era opresivo. Asel nos llevó directos por la vía praetoria. Algunos legionarios estaban en los porches de sus barracones, su armadura a medio pulir olvidada temporalmente, sus guitarras dejadas a un lado, sus partidas de cartas sin terminar. Brillantes lares morados, los dioses domésticos de la Legión, atravesaban paredes.
o personas con poca consideración por el espacio personal. En lo alto, águilas gigantes volaban en círculos observándonos como a roedores potencialmente sabrosos. Empecé a darme cuenta de la poca gente que había. El campamento parecía, no desierto, exactamente, pero solo medio lleno. Unos cuantos héroes jóvenes andaban con muletas. Otros llevaban los brazos escayolados. Tal vez los demás estaban en los barracones, o en la enfermería, o en una marcha, que se había alargado, pero no me gustaban las expresiones de angustia y pesadumbre de los legionarios que nos miraban. Me acordé de las presuntuosas palabras del Eurinomo del lago Temescal. Ya he probado la sangre de vuestros compañeros. Cuando salga la luna de sangre, os uniréis a ellos. No estaba seguro de que era una luna de sangre. Los asuntos lunares eran competencia de mi hermana. Pero no me gustaba cómo sonaba. Ya había tenido suficiente sangre. Y por las caras de los legionarios, ellos también. Entonces pensé en otra cosa que el demonio había dicho. Todos os uniréis a los muertos del rey. Pensé en las palabras de la profecía que habíamos recibido en el laberinto en llamas, y una inquietante idea empezó a cobrar forma en mi cabeza. Hice todo lo posible por reprimirla. Ya había cubierto mi cuota de terror por el resto del día. Pasamos por delante de los escaparates de los comerciantes, que tenían permiso para trabajar dentro de la muralla de la fortaleza, solo los servicios más básicos, como un concesionario de carros, una armería, una tienda de suministros para gladiadores y un café. Enfrente del café había un camarero con dos cabezas que nos miraba con el ceño fruncido de sus dos caras y su delantal verde manchado de espuma de café con leche. Finalmente llegamos al cruce principal, donde coincidían dos calles enfrente del Principia. En los escalones del reluciente edificio blanco del cuartel general, nos esperaban los pretores de la legión. Por poco no reconocí a Frank San. La primera vez que lo había visto, cuando yo era Dios, y él era un novato en la legión, Frank era un chico corpulento con cara aniñada, el pelo moreno cortado a lo cepillo y una adorable obsesión por el tiro con arco. Se le había ocurrido que yo podía ser su padre. Me rezaba continuamente. Sinceramente, era tan mono que lo habría adoptado con mucho gusto, pero por desgracia era hijo de Marte. La segunda vez que vi a Frank, durante su travesía, en el Largo, y había dado un estirón o le habían puesto una inyección de testosterona mágica o algo parecido. Estaba más alto, más fuerte, más imponente, aunque todavía resultaba adorable como un osito mimoso. Ahora, como había observado a menudo en los jóvenes que alcanzaban todo su potencial, el peso de Frank había empezado a corresponderse con su altura. Era de nuevo un chico robusto y grueso con carrillos de niño, que daban ganas de pellizcar, solo que ahora era más corpulento y más musculoso. Parecía que se hubiese caído de la cama y hubiese venido corriendo a recibirnos, aunque solo era media tarde. Tenía el pelo de la parte de arriba levantado como una ola. Uno de los bajos de sus vaqueros iba metido por dentro de un calcetín. Llevaba la parte superior de un pijama de seda amarillo, decorado con águilas y osos, una prenda que se esmeraba en tapar con su capa morada de pretor. Un rasgo de él que no había cambiado era su porte, aquella postura un tanto incómoda. Aquel leve gesto perplejo, como si continuamente estuviese pensando. ¿De verdad tengo que estar aquí? Supongo que era una sensación comprensible. Frank había ascendido de la fase de probatio al puesto de centurión, y luego al de pretor en un tiempo récord. Desde Julio César. Ningún oficial romano se había promocionado tan rápido y de forma tan fulgurante. Sin embargo, no habría hecho esa comparación delante de Frank, considerando lo que le había pasado a Julio. Mi mirada se desvió a la joven, que había a su lado, la pretora Regina Ávila Ramírez Arellano. Y entonces me acordé. Una bola de bolos hecha de pánico, se formó en mi corazón y cayó rodando hasta la
región inferior de mis intestinos. Menos mal que no llevaba el ataúd de Jason, o se me habría caído. ¿Cómo puedo explicártelo? ¿Alguna vez has vivido una experiencia tan dolorosa o incómoda que has llegado a olvidar que había pasado? Tu mente se disocia, huye del incidente gritando no, no, no y se niega a reconocer ese recuerdo. Eso es lo que me pasaba con Regina Ávila Ramírez Arellano. Sí, sabía quién era. Conocía su nombre y su reputación. Era perfectamente consciente de que estábamos destinados a encontrarnos con ella en el campamento Júpiter. La profecía que habíamos descifrado en el laberinto, en llamas, me había revelado esa parte. Pero mi confuso cerebro de mortal, se había negado rotundamente a establecer la conexión más importante, que esa reina era aquella reina, la del rostro que cierta diosa del amor insufrible me había mostrado hacía mucho tiempo. Es ella, me gritó el cerebro, mientras permanecía ante Regina en todo mi esplendor. De adolescente fofo con acné, sujetando un vestido manchado de sangre contra la barriga. Caray, es preciosa. ¿Ahora la reconoces?, le grité mentalmente. ¿Ahora quieres hablar de ella? No. ¿Puedes volver a olvidarla, por favor? Pero, ¿te acuerdas de lo que dijo Afrodita?, insistió mi cerebro. Tienes que mantenerte alejado de Regina o... Ya, me acuerdo. Cállate. Tú también tienes conversaciones así con tu cerebro, ¿verdad? Es de lo más normal. ¿No? Regina era ciertamente preciosa e imponente. Su armadura de oro imperial estaba cubierta de una túnica morada. En su pecho centelleaban medallas militares. Su cola de caballo morena le caía por encima del hombro como un látigo, y sus ojos de color obsidiana eran tan penetrantes como los de las águilas que daban vueltas por encima de nosotros. Conseguí apartar la vista de ella. Me ardía la cara de la humillación. Todavía oía reír a los demás dioses después de que Afrodita me anunciase la noticia, la funesta advertencia en caso de que yo osase. Tin. La manivela de la manubalista de Lavinia eligió ese momento para girar media muesca más, y afortunadamente, desvió la atención de todos a ella. Bueno, dijo Lavinia tartamudeando, estábamos de guardia, y de repente vi un coche fúnebre volando por encima del quitamiedos. Regina levantó la mano para pedir silencio. Centuriona Levesque. El tono de Regina era de cautela, cansancio, como si no fuésemos el primer cortejo desastrado que metiese un ataúd en el campamento. Tú. Informe, por favor. Hazel miró a los otros portadores. Juntos bajamos del féretro con cuidado. Pretores, dijo Hazel, rescatamos a estos viajeros, en la frontera del campamento. Esta es Meg. Hola, dijo Meg. ¿Hay algún baño? Tengo que hacer pipí. Hazel se ruborizó. Un momento, Meg. ¿Y este? Titubeó, como si no pudiese creer lo que estaba a punto de decir. Este es Apolo. La multitud murmuró con inquietud. Capté fragmentos de sus conversaciones. Ha dicho. En realidad no. Está claro que no, colega. Se llama como. Ni en sueños. Calmaos, ordenó Frank San, ciñéndose la túnica morada alrededor de la parte de arriba del pijama. Me estudió, buscando tal vez alguna señal de que efectivamente era Apolo, el dios que él siempre había admirado. Parpadeó como si la idea le hubiese cortocircuitado el cerebro. Hazel. ¿Puedes explicar eso? Rogó. El ataúd. Hazel me clavó sus ojos dorados dándome una orden silenciosa, díselo. Yo no sabía cómo empezar. No era un gran orador como Julio o Cicerón. No era un narrador de cuentos como Hermes. Ese tío sí que sabía contar trolas. ¿Cómo podía explicar los muchos meses de experiencias horripilantes que habían conducido a que Meg y yo estuviésemos allí, con el cadáver de nuestro heroico amigo? Miré mi ukelele. Pensé en Piper McLean a bordo de los yates de Calígula, como se había puesto a cantar Land of Illusion en medio de una banda de curtidos mercenarios. Los había dejado indefensos,
cautivados por su serenata, sobre la melancolía y el remordimiento. Yo no tenía el poder de persuasión de Piper. Pero era músico, y sin duda Jason se merecía un homenaje. Después de lo que había ocurrido antes con los eurinomos, el ukelele me ponía nervioso, de modo que empecé a cantar a capela. Me tembló la voz en los primeros compases. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Las palabras simplemente brotaban de lo más profundo de mi ser como nubes de escombros del túnel desplomado de Hassel. Canté sobre mi caída del Olimpo, como había aterrizado en Nueva York y había quedado ligado a McCaffrey. Canté sobre nuestra estancia, en el campamento mestizo, donde habíamos descubierto el plan del triunvirato, para controlar los oráculos importantes y de ese modo, el futuro del mundo. Canté sobre la infancia de Meg, sobre sus terribles años de maltrato psicológico en casa de Nerón, y sobre cómo habíamos expulsado a ese emperador de la arboleda de Dodona. Canté sobre la batalla contra Cómodo en la estación de paso de Indianápolis y sobre nuestro angustioso viaje al laberinto en llamas para liberar a la Sibila Eritrea. Después de cada verso, cantaba un estribillo sobre Jasón, su batalla final en el yate de Calígula, cuando se había enfrentado valientemente a la muerte para que nosotros pudiésemos sobrevivir y seguir con nuestra misión. Todo lo que habíamos vivido conducía al sacrificio de Jasón. Todo lo que podía ocurrir en el futuro, si teníamos la suerte de vencer al triunvirato y a Pitón, en Delfos, sería posible gracias a él. La canción no trataba de mí en absoluto. Lo sé. A mí también me costaba creerlo. Era la caída de Jason Grace. En los últimos versos, canté sobre el sueño de Jason para la colina de los templos, su plan de incorporar santuarios hasta que todos los dioses y diosas, por poco conocidos que fuesen, estuviesen debidamente representados. Le quité a Meg la maqueta. La levanté para mostrársela a los semidioses reunidos y acto seguido la dejé sobre el ataúd de Jason como la bandera de un soldado. No sé cuánto tiempo canté. Cuando terminé el último verso, el cielo estaba totalmente oscuro. Tenía la garganta caliente y seca como un cartucho usado. Las águilas gigantes se habían congregado en los tejados de las inmediaciones. Me miraban con algo similar al respeto. Las caras de los legionarios estaban surcadas de lágrimas. Algunos se sorbían los mocos. Y se sonaban las narices. Otros se abrazaban y lloraban en silencio. Me di cuenta de que no solo lamentaban la pérdida de Jason. La canción había desencadenado su pena colectiva por la reciente batalla y las pérdidas, que a juzgar por la escasez de campistas, debían de haber sido enormes. La canción de Jason se convirtió en su canción. Honrándolo a él, honrábamos a todos los caídos. En los escalones del Principia, los pretores se revolvían azorados por su angustia personal. Regina respiró larga y entrecortadamente. Cruzó una mirada con Frank, a quien le costaba controlar el temblor de su labio inferior. Los dos líderes parecieron llegar a un acuerdo silencioso. Celebraremos un funeral con honores, anunció Regina. Y haremos realidad el sueño de Jason, añadió Frank, esos templos y todo lo que... Se le entrecortó la voz con el nombre de Jason. Tuvo que contar hasta 5 para serenarse, todo lo que él imaginó. Lo construiremos todo en un fin de semana. Advertí que el humor del grupo cambiaba de forma tan palpable como un frente meteorológico y que su pena se endurecía y se tornaba en firme determinación. Algunos asentían con la cabeza y murmuraban afirmativamente. Unos cuantos gritaron. Ave, el resto del grupo se unió al coro. Las jabalinas golpearon contra los escudos. Nadie se opuso a la idea de reconstruir la colina de los templos, en un fin de semana. Semejante tarea habría sido imposible hasta para el cuerpo de ingenieros más cualificado. Pero hablábamos de la legión romana. Apolo y Meg serán invitados del campamento Júpiter, dijo Regina, les buscaremos un sitio donde quedarse. ¿Y un baño?, rogó Meg, bailando con las rodillas cruzadas. Regina logró esbozar una débil sonrisa.
Claro. Juntos lloraremos y honraremos a nuestros muertos. Después hablaremos de nuestro plan de guerra. Los legionarios prorrumpieron en vítores y aporrearon sus escudos. Abrí la boca para decir algo elocuente, para dar las gracias a Regna y Frank por su hospitalidad. Pero había agotado las energías que me quedaban con la canción. Me ardía la herida de la barriga. La cabeza me daba vueltas sobre el cuello, como un tío vivo. Caí de bruces y mordí el polvo.